Concepción Arenal era una persona excepcionalmente inquieta y excepcionalmente prolífica. Le interesaba todo lo que afectara a las personas. Podríamos decir que nada de lo humano le era ajeno. Entonces es una persona que ha sobresalido por muchísimas razones, una intelectual de primer nivel que a lo largo de su vida tuvo muchas inquietudes. Este año se cumple el 200 aniversario de su nacimiento, en concreto se cumplió en enero, y con este motivo la Universidad de Santiago de Compostela ideó una serie de actividades destinadas a honrar su memoria y a hacerla más presente y más visible, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? De Concepción Arenal, a Conciencia de Razón, está estructurada en 6-7 apartados, uns moi clásicos, típicos, como pode ser a súa biografía ou a súa produción como penalista e carceraria, pero tamén estamos presentando unha serie de cuestións das que ela foi moito menos coñecida, como pode ser o seu labor no eido social, como foi unha adiantada da preocupación pola sociedade, e, sobre todo, tamén a relación ou a vinculación que pudo ter con Galicia, con a Universidade de Santiago, e, sobre todo, a súa repercusión na comunidade galega no exterior, que foi onde tivo un eco espectacular e eu creo que bastante descoñecido pola xente. En primer lugar, ella, sobre todo, ha sido más conocida por su faceta de penitenciarista, criminalista, persona preocupada por los derechos de los presos, por la situación de las cárceles en el momento. Es una faceta en la que, además de la obra que publicó en su momento y de su propia acción al respecto, porque tuvo cargos de relevancia como encargada de prisiones de mujeres, por ejemplo, lo cierto es que esta obra teórica que ella escribió en la segunda mitad del siglo XIX tuvo después una repercusión directa y fue puesta en práctica en la época de la Segunda República. A Fundación Ramiro José Cela, que nos prestou para a ocasión un garrote vil dos que só se conservan dous en España, un no Tribunal Supremo e o que está na Fundación. En pouco queríamos destacar con esta peza o seu posicionamento en contra da pena de morte, sobre todo como un espectáculo público como era considerado daquela. Otra faceta, igualmente también conocida, es su preocupación por las personas más desfavorecidas, que podíamos mencionar pues desde las prostitutas, por ejemplo, la clase obrera, que había en España tenía unas condiciones de vida tanto en su trabajo como de vivienda, por ejemplo, y de hacinamiento en las grandes ciudades, muy malas, ¿no? Sobre todo esto escribió, sobre todo esto trató de ayudar, porque era una mujer también de acción. Incluso tiene alguna obra en materia de lucha contra la esclavitud, digamos era antiesclavista, y era también, en términos de ahora, pacifista. Se mostró muy próxima a los sufrimientos que tenían los soldados que estaban en la guerra carlista, en la Tercera Guerra Carlista. Políticamente ella estuvo siempre próxima a los liberales y este pensamiento liberal la aproximó en la parte de su vida adulta a los personajes de la política liberal decimonónica más importantes de la época. Desde un punto de vista más intelectual fue próxima, muy próxima a los krausistas, íntima amiga de Fernando de Castro y muy próxima también a Giner de los Ríos, a Gumersindo de Azcárate y en general al krausismo, aunque ella estrictamente no ha sido considerada krausista. Pero compartía con los krausistas la convicción de que la regeneración social comenzaba por la regeneración educativa y por la necesidad de educar a la población, y porque la educación fuera una educación lo más completa y de mayor calidad posible, y una educación además pensando elementos fundamentales que hacían que una persona pudiera llegar a tener capacidad de pensar y capacidad crítica. Y en este sentido es en el que orienta la mayor parte de su obra dedicada a la mujer. Ella se puede considerar, en un sentido no demasiado inexacto, una precursora del feminismo español, pero sobre todo incidía en el carácter, en la necesidad de que las mujeres fueran educadas. Tuvo algún éxito en esta lucha por elevar la educación de la mujer,
pero también tenía algunas características de su pensamiento que desde un punto de vista feminista de hoy, pues la verdad, chocan, ¿no? Y no se puede decir que no tuvieran su punto de conservadurismo o incluso de reaccionario. Por ejemplo, había algunas profesiones que ella consideraba vedadas para la mujer. Le encantaba que la mujer pudiera ser cura, porque decía que precisamente el cuidado, el ayudar, la compasión, todo esto era mucho más femenino que otra cosa. Pero, por ejemplo, decía que una mujer no debería ser nunca soldado, en este sentido que le horrorizaba la guerra, pues también es coherente con su pensamiento antibelicista. Una mujer no debía ser nunca juez, porque no iba con su manera de ser el condenar y el hacer a otros sufrir, como necesariamente significaba una condena en cárceles. Y decía que una mujer no se debía dedicar nunca a la política. Claro, cuando vemos las razones que daba por las que decía que una mujer no se debía dedicar nunca a la política, nos cuesta trabajo no estar de acuerdo con ella, porque decía que la política era el arte del engaño y el arte de la corrupción, fuera cual fuera el pensamiento político, y que no quería que la mujer estuviera metida en engaños y en corrupciones. Así que si lo entendemos así, no podemos sino estar de acuerdo. Hai un par de documentos que quero destacar, sobre todo un que creo que vai ser moi novidoso para na posterioridade ter en conta na súa biografía, é que se atopou nun par de protocolos notariais do Arquivo do Reino de Galicia a existencia dunha irmá natural de Concepción Arenal, da que non se ten noticia. Nesta exposición estamos expoñendo os dous protocolos notariais no que un tío de Concepción Arenal faise titor desta irmá natural, da que non se coñecía existencia. Tengo que decir, y esta es una cosa que se destaca en la exposición, que mantuvo contacto con otras mujeres relevantes de la época. Fue íntima amiga de Juana de Vega, otra gallega muy relevante, que juntas iniciaron muchas empresas y las llevaron adelante. Por ejemplo, una cosa que también se refleja en la exposición, promovieron las primeras casas de obreros que se hicieron en España, un poco emulando lo que había hecho décadas atrás Alberto de Inglaterra, el marido de la reina Victoria. Y por fin vamos a decir un poco de su legado. Con todo esto que he dicho, ya vemos que a pesar de haber nacido hace 200 años, es una mujer moderna, es una mujer precursora de cuestiones que hoy se pueden considerar contemporáneas. El antibelicismo, por ejemplo, la importancia de la educación y de la enseñanza para que una sociedad evolucione, la necesidad de ayudar a los más vulnerables. Es evidente que los términos, los conceptos, incluso algunas de las acciones que se podían considerar oportunas en el siglo XIX, no son las mismas que en el siglo XXI, pero la profundidad de su pensamiento hace que sean totalmente contemporáneas. Por eso creemos que más allá de ponerle el nombre a un colegio, a una biblioteca o a un centro de salud, es importante que las nuevas generaciones conozcan que hace muy pocas generaciones una gallega estuvo en la cumbre del pensamiento español y universal.